Así es, mi querido Alberto, pues para hablar de eso y más, le vamos a dar la más cordial bienvenida y acá estamos así de manteles largos, contentas y contentos porque está regresando Mitzi Robles, que es colaboradora de Rompeviento TV, pero que por asuntos familiares, personales, se tuvo que ausentar un tiempo, pues ya la fuimos a sacar de la cueva y ya está de regreso con nosotras y nosotros. Mitzi Robles, que es feminista, maestra en filosofía, integrante del colectivo Hasta Encontrarles Ciudad de México, integrante del grupo de investigación en antropología social y forense, pues colaboradora de Rompeviento TV, y que le anunciamos que estará, Mitzi regresa a escribir como articulista de opinión y que la estaremos invitando a colaborar en este espacio de Momentum. Quincenalmente estará escribiendo Mitzi con nosotras y nosotros, así que a Mitzi le damos la más cordial bienvenida. Mitzi, pues ahora sí que te estamos estrenando acá en Momentum con Alberto Nájar, pie de página y Rompeviento TV. Mitzi, buenos días, bienvenida. Muchas gracias, Ernesto, Alberto, por la calurosa bienvenida, los saludos, la periferia presente en Rompeviento TV, para mí es importante decirlo, decir desde qué lugar nos enunciamos y desde qué lugar trabajamos, así que pues muy contenta de estar con ustedes. Bienvenida, bienvenida a Momentum. Y sí, efectivamente, las mujeres de la periferia de Ciudad de México también están muy olvidadas. En pie de página traemos una cobertura y muy especial, y Momentum también una cobertura sobre lo que ocurre en esos lugares donde parece que los reflectores pues no llegan. Y qué bueno que estás acá de nuevo. Pues Mitzi, pues llegamos al 8M del año 2022, 3 años ya de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es tu valoración, el balance que tienes, Mitzi, sobre pues cómo se está llevando a cabo el combate a no solamente esto que anuncia el presidente Andrés Manuel López Obrador del combate a la corrupción, sino la violencia contra las mujeres, los feminicidios, las desapariciones y toda una estela de violencias que hay contra las mujeres? Mitzi, ¿cuál es tu valoración, tu balance? Muchas gracias por la pregunta, Ernesto. Bueno, pues yo creo que justo por los contextos en los que nos situamos es importante decir que no ha sido suficiente. Sabíamos hace 3 años que si asistíamos a algún cambio político, social, cultural, económico en México, con pues una nueva apuesta política, con un presidente que se dice venía de un movimiento popular de izquierda, sabíamos que no iba a ser sencillo llegar justamente a una vida de paz e igualdad para las mujeres. Sin embargo, como lo hemos hablado en muchas ocasiones ya, justo las violencias que se encarnan cotidianamente, las luchas y las resistencias que emanan a propósito de esas violencias, nos dan cuenta de que aún falta mucho por hacer, que pues hace falta mucho más que discurso, que hace falta muchísimo reconocimiento de la especificidad de las violencias que se ciernen sobre el cuerpo de las mujeres para poder entender el problema. Siempre he insistido mucho, es importante dar cuenta de esa especificidad, de las diferencias con respecto a otras violencias, y a partir de ahí construir de manera pues muy profunda y muy compleja, porque no es algo sencillo, proyectos justamente de reestructuración social que no solamente pasan, obviamente, por el tema de seguridad, así simple y llanamente dicho, ¿no? Sino que tiene que haber proyectos sociales, políticos, culturales, económicos, que permitan justamente que las mujeres asistamos a la realización de las demandas que hemos venido realizando históricamente en este país. Alberto. Perdón, siempre tengo el micrófono en silencio, Mitzi. Ayer, bueno, como suele ocurrir en la cobertura en los últimos años, Mitzi, de los medios de comunicación tradicionales sobre todo, pues se concentró en ese pedacito que hubo Zócalo sobre la violencia de un grupo muy pequeño también que te intentó tirar la valla que se instaló fuera de Palacio Nacional. Es el incidente
que más se repitió. Entiendo que no hubo más allá. Y esto me hace pensar, por el contexto en el que se ocurrió la marcha en el centro de Ciudad de México específicamente, que hubo un diálogo previo, que hubo inclusive grupos de feministas que pues en su diálogo permitieron el regreso, por ejemplo, de las mujeres trans a esta movilización, y lo que aconteció, un saldo blanco. Pareciera que esa euforia y esa, pues sí, esa euforia por llamar la atención a través de actos de golpes y de agresiones a monumentos y bardas, empieza como que a tomar su cauce. Y no sé si tú notaste en el día de ayer una marcha distinta, inclusive con menos cariz de esa naturaleza de la protesta en ese extremo, y más enfocado a las causas y a lo que implica el vivir en un país feminicida como es México. No sé si tú ves como que ya empieza a desinflarse esta parte de la provocación, porque es una provocación de estos grupos, y que cada vez más están aislados. Me refiero concretamente a la Ciudad de México, Mitzi. Sí, Alberto, pues mira, yo creo que es una interpelación bien interesante, ¿no? Porque lo que vemos nos pone ante la pregunta de qué queremos ver y qué queremos escuchar. ¿A qué le damos peso justamente, ¿no? Yo creo que siempre lo he dicho, los análisis que tenemos que hacer de las violencias y abrir la pregunta realmente de a qué le estamos llamando violencia, es algo que está siempre ahí de fondo y que creo, tengo la impresión de que no nos atrevemos a dar mucho la discusión en ese sentido, porque siempre estamos como anclados a esta idea de que las cosas o son buenas o son malas, sin mirar justamente los contextos, las razones que están motivando determinadas manifestaciones o formas de resistencia. Ya lo decían hace un momento, ¿no? El compañero que intervino antes que yo, que creo que es muy importante retomarlo. Es importante entender en dónde están surgiendo las manifestaciones y cuáles son las formas que están adquiriendo, porque ahí vamos a encontrar muchas de las razones que a lo mejor por un sinfín de causas no terminamos de entender y de comprender. Sí creo que la marcha de ayer fue en un tono distinto. Supongo que también tiene que ver mucho con temas de organización, con los fines y los propósitos que se ponen de entrada en quienes coordinan las marchas, las movilizaciones del 8M. Pero también yo creo que es bien importante poner esto sobre la mesa. Venimos de 2 años muy difíciles, muy complejos. Aunque los 2 últimos años de pandemia hubo manifestaciones también en 8M y otro tipo de manifestaciones que se dieron a lo largo del país por diferentes razones, creo que de fondo había una necesidad justamente de poner el estar juntas en el centro y también de abanderar eso, que el movimiento de mujeres que es tan diverso, tan plural, y que a veces nosotras anunciamos como los feminismos sin que todas nos tengamos que llamar feministas, que no todas nos llamamos feministas en todos los momentos y todos los tiempos, y eso tiene muchísimas explicaciones. Por eso nos referimos al movimiento de mujeres diverso y plural. Siempre hablamos justamente de la construcción de una política en común, ¿no? Y la pregunta por lo común a la que siempre llegamos nos refiere justamente a la vida que estamos viviendo. En ese sentido, la marcha de ayer me parece que fue en ese tono, en esa necesidad, después de 2 años de pandemia, que significan muchísimas cosas, no solamente para las mujeres, ¿no? Para todas las personas que han vivido también históricamente oprimidas y precarizadas, excesivamente vulnerabilizadas por los sistemas tan violentos, económicos y políticos que vivimos en la época contemporánea. Teníamos esa necesidad de salir, de ocupar el espacio, de encontrarnos y de estar juntas. Por supuesto, yo siempre digo, los movimientos no están desafectados de los conflictos y qué bueno, los conflictos son parte de la vida democrática de cualquier grupo social, de cualquier grupo político y de cualquier país, obviamente. Digamos que el movimiento de mujeres justamente lo que entraña en el fondo también es una pregunta por cómo construir
procesos participativos y democráticos en donde las voces de las mujeres en su diversidad y sus diferencias puedan manifestarse. Las mujeres, las que se reconocen como mujeres y las que nos anclamos desde ese lugar de ser mujeres, ¿no? Entonces, por supuesto que lo de ayer, lo que sobresale muchísimo es que fue una marcha abierta a las diferencias, con muchos temas que tenemos que discutir, pero que es algo que tenemos que celebrar. El tema de la violencia no es algo que quede de manera periférica o marginal, es algo que yo creo, invito, tenemos que conversar y tenemos que discutir, porque justamente como iniciaba la respuesta Alberto, ante la pregunta que estamos es ¿qué queremos ver y qué queremos oír cuando miramos, juzgamos u opinamos sobre una manifestación de mujeres como la del 8M que sucede cada año? Gracias, Mitzi, que por cierto, pues mucha gente que ya te identifica, pues celebrando el regreso, el retorno de Mitzi Robles acá y que ahora será colaboradora también de este espacio noticioso de Momentum. Mitzi, ha habido también, particularmente aquí en la Ciudad de México, esta relación, por ejemplo, de las feministas, de grupos colectivas de feministas, y particularmente en las marchas donde el año pasado pues se veían también situaciones que generaron también mucho ruido, para bien o para mal, según lo quiera mirar usted, de pues golpes y maltratos, policías, mujeres heridas, y de pronto esta relación de la policía, en este caso, las policías mujeres, con los grupos feministas. Ayer hubo un contraste tremendo porque no vimos ya esas escenas, sino que pues diversas colectivas se organizaron y en lugar de eso pues entregaban flores. Algunas escenas las estábamos viendo. Y hubo un contingente de policías mujeres que se sumaron a la marcha. Tenemos un pequeño videíto que vamos a ver lo que es el que se movió en redes sociales. Incluso lo publicó, también lo compartió la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Vamos a ver ese video y regresamos ahorita contigo, Mitzi. ¿Qué decir, Mitzi, de esta escena y de esta forma de intentar desde las colectivas de mujeres y también alguna reflexión con las policías, alguna reflexión al interior de los cuerpos policíacos, en este caso de mujeres? ¿Cómo leer, cómo interpretar a alguien con tu mirada, Mitzi, este tipo de escenas y de situaciones? Mira, Ernesto, cuando yo vi justo me recordaba que en cada marcha siempre pues evocamos a las compañeras policías pues asistir a esta toma de conciencia de que ellas como mujeres también están viviendo y atravesando pues hechos de violencia, ¿no? Se ha dicho, se ha documentado, son víctimas de acoso dentro de las corporaciones policíacas. Sabemos que los cuerpos policíacos también, digamos que en garantías de derechos laborales, profesionales, pues siempre están en la escala ínfima de los servidores públicos, ¿no? Los cuerpos policíacos como tal. Y eso es algo que se tiene que decir, ¿no? O sea, son análisis a los que tenemos que asistir de manera más detallada y más compleja, pero que pues ahora lo menciono así porque son cosas que yo pensaba mientras veía esas imágenes. También pienso justo que si bien la lucha y la resistencia no se condensa solamente en la manifestación del 8M, es un espacio de acuerdos y consensos simbólicos que nos permitan después asistir a acuerdos y consensos materiales concretos. Creo que ver estas imágenes podríamos estar pensando en que estamos asistiendo probablemente, ojalá así sea,
al inicio de acuerdos y consensos simbólicos. La pregunta es cómo vamos a llegar justamente a esos consensos concretos, materiales, que nos permitan no solamente visibilizar las violencias que las mujeres policías viven en una ciudad como esta, también ver qué es lo que están viviendo las mujeres de los cuerpos policíacos en otros estados de la República, en donde la violencia arrecia de otras formas, pero también pensar justamente cómo se reestructura la mirada de la lucha de las mujeres dentro de esas instituciones y esas corporaciones. Por supuesto que es algo que políticamente se mira bien, y lo tengo que decir con mucha honestidad, que el gobierno lo va a aplaudir, porque de alguna manera hay una necesidad de legitimación del gobierno frente a las demandas a las que han sido insuficientes e incapaces de resolver. Por eso mencionaba lo de los acuerdos simbólicos, ¿no? Ojalá estemos asistiendo a ese momento, que del lado de afuera tengamos ese reconocimiento de las violencias que viven las compañeras policías, pero al mismo tiempo que institucionalmente se abran cauces, rutas importantes, no solamente para resolver las violencias que las compañeras están viviendo dentro de las corporaciones, sino también de las violencias que ejercen las policías fuera de estas, y que justamente son muchas de los elementos y los criterios que nosotras y nosotros hemos señalado en muchísimos espacios justamente por eso, ¿no? ¿Qué representa la policía? ¿Qué representan las mujeres policías en una ciudad como lo es la Ciudad de México? Esa es una pregunta que tengo justamente desde ayer que empecé a ver estas imágenes, y espero que estemos asistiendo a un acuerdo simbólico que nos permita pensar conjunta, colectivamente, en acuerdos concretos y materiales para poder reconocernos justamente, como dirían las compañeras zapatistas, conectar los dolores y después asistir a procesos de reconciliación que también son muy importantes. Te quiero pedir tu opinión, Nitzi, acerca de algo que yo he reflexionado personalmente desde hace varias semanas, no necesariamente ahora mismo con el 8M y no necesariamente solo con este tema, y es la forma como en los últimos años se ha atado la agenda de no solo política y empresarial, sino también social, de una u otra forma, a lo que ocurre y se dice en Palacio Nacional. Se insiste mucho en utilizar la violencia que en México existe en contra de las mujeres, insisto, un país feminicida, como un ariete político. Y de pronto yo tengo la impresión, pero no sé si sea real, que los movimientos de mujeres también pareciera que se subieron a este carril y pareciera que están en esta dinámica, moverse también en torno a lo que ocurra pues dentro de este movimiento político importante como es la 4T. Pero mi impresión es que no necesariamente es así, sino que tiene su propio cauce o debería tenerlo. ¿Tú cómo ves esto? ¿Realmente estamos desde del periodismo haciendo un análisis partiendo del lugar equivocado? ¿Deberíamos verlo del otro lado o qué sucede? ¿Cómo lo ves tú? Sí, Alberto, nosotras no somos ingenuas, sabemos que la lucha de mujeres, el movimiento de mujeres es susceptible, nosotros le llamamos susceptible de capturas, porque lo que pasa con este tipo de movimientos es que desde todos los ángulos, desde todos los lados se iza la bandera del movimiento feminista, del movimiento de mujeres. Nosotras no somos ingenuas ante eso y sabemos claramente. No tenemos, ahora sí que no tenemos el feministómetro para decir quién es o no feminista o quién es una mujer que lucha y que resiste, pero sí podemos decir qué no es feminismo y qué no es una lucha de mujeres genuina que se articula justamente no solamente para visibilizar, sino también para transformar las vidas precarias que estamos viviendo las mujeres, no solamente en México, sino en América Latina y en muchísimas regiones del mundo. Yo honestamente sí creo, aplaudo mucho que hoy justamente me levanté leyendo una nota amplia de justo de pie de página, en donde se daba espacio a todo lo que hubo en las zonas llamadas periferias, porque creo que ahí tenemos elementos muy importantes para entender qué es desde lo que el periodismo
tiene responsabilidad y compromiso de mostrar, de discutir y de analizar. Porque en efecto, el movimiento de mujeres forzosamente tiene que pasar por la palestra del escenario político nacional, ¿no? Estamos también haciendo demandas de transformación de políticas públicas que beneficien a la vida de las mujeres. No podríamos pensar que no pasara por ahí. Pero no se trata solamente de eso. Me parece que justo hace un año yo conversaba con ustedes y les decía, no todo es la voz del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es decir, no nos concentremos, por favor, en un día como hoy, no nos concentremos en la voz de un hombre que es un presidente de un país como México. Voltemos a ver lo que está pasando en los contextos en donde literalmente las mujeres con muchísima precariedad están asistiendo a procesos de resistencia y están poniendo en el centro que lo que quieren no es sobrevivir, lo que quieren, lo que queremos es vivir. Por eso esta conversación yo la empezaba y decidí empezarla así con ustedes. En el centro es lo común y lo común es la vida. Y la vida no solamente se define o se determina en la palestra del espectro político nacional, porque además la política para nosotras, las mujeres, es algo mucho más amplio que trasciende el orden de los partidos políticos y de la estructura política nacional tal como la estamos viviendo ahora. Nosotras estamos confiadas y creemos que estamos haciendo otro tipo de política en nuestros barrios, en nuestras colonias, en nuestras familias, que nos está permitiendo por lo menos hoy alzar la voz y decir, no podemos aceptar la violencia que ustedes dicen que nos merecemos por el simple hecho de ser mujeres o reconocernos como tales. Gracias, Mitzi. Pues casi se nos acaba el tiempo y siempre de veras un placer escuchar tu mirada y tu análisis, Mitzi. Y pensando en este asunto de las periferias, pues nosotros acá también desde este espacio identificamos como las periferias, no solamente acá en la ciudad, sino el interior de la República Mexicana. Cada estado es una periferia, porque ahí es donde también se ha desatado una violencia indiscriminada. Por ejemplo, en el caso de Tamaulipas, casi en un 90%, según hemos podido documentar, cuando hay desaparición de una mujer, tiene que ver también con asuntos de sexualidad, ¿no? Hay violencia sexual hacia las mujeres en casi la mayoría de los casos de mujeres secuestradas o ejecutadas en los casos de feminicidios. Mitzi Robles, actualmente en el país pues tenemos también un problema en las entidades de la República Mexicana. ¿Cuál es desde tu valoración, desde los estudios y los trabajos que están haciendo? Ustedes están tú formas parte de este colectivo de hasta encontrarles aquí en la Ciudad de México, pero no sé cuál es la valoración que tienen de lo que está sucediendo en el interior de la República Mexicana. Por ejemplo, veíamos estas escenas de las policías acá en la Ciudad de México, pero lo que nos reportan, por ejemplo, en el Estado de México es que las mujeres policías viven un infierno al interior de las corporaciones policíacas. ¿Qué decir también sobre esa materia, Mitzi Robles? Sí, justamente yo creo que importantísimo descentralizar la mirada. No todo pasa en la Ciudad de México. Y a veces, pues también nosotros lo decimos justo desde el colectivo hasta encontrarle Ciudad de México. A veces pensar que todo pasa en la Ciudad de México nos obscurece un poco la mirada, ¿no? Incluso para los propios problemas locales. Porque las violencias están interconectadas en realidad, ¿no? Por poner un ejemplo rápido, ¿no? Si una mujer desaparece en la Ciudad de México, no necesariamente la vamos a encontrar en la Ciudad de México, por esas violencias interconectadas que están con otras regiones del país. Yo creo que sí, hay muchos estados en donde las mujeres la tienen mucho más difícil para levantar la voz, en donde todavía no hay condiciones ni redes tan amplias y sólidas como quizás las estamos viendo ya con más claridad en la zona metropolitana,
para dar cuenta justamente de los hechos y los procesos violentos que viven las mujeres. En efecto, por eso decía hace un momento, es importante hacer un análisis complejo a partir de los contextos, porque además, pues hay estados en donde no solamente la violencia del crimen organizado está acechando, sino que también están viviendo todavía en sociedades pues profundamente conservadoras, en donde el hecho de que una mujer levante la voz o se rebele contra las violencias que vive cotidianamente, las violencias domésticas, por ejemplo, resulta más un hecho de escarnio público, de rechazo, de exclusión, de discriminación, que una razón para construir una red de apoyo, de soporte y de cuidado. Entonces yo creo que es muy importante descentralizar las miradas, entender también que las violencias dependen mucho de los contextos. No podemos pensar que todas las violencias son iguales en todos los estados de la República y por supuesto que las respuestas sociales e institucionales no son las mismas como son las que se están dando hoy en día en la Ciudad de México. Ya. No, porque al final del día tenemos un país que tiene, bueno, es un país muy diverso, pero que sus comunes denominadores es que la violencia en contra de las mujeres existe y no hay un sitio, no hay un lugar en México, desgraciadamente, donde no existan este tipo de denuncias. Vamos, ni siquiera en esos lugares que tanto presumen de ser pacíficos y de ser los lugares más tranquilos de México, como puede ser Mérida, Yucatán. Hay una violencia escondida, muy fuerte en contra de las mujeres. Una violencia no solamente social, sino también ahí sí de un gobierno que cuenta con el apoyo de esa sociedad para que la violencia hacia las mujeres no se sepa, no se conozca. La colaboración de los medios de comunicación es impresionante. Así es que sí, no hay un solo lugar en este país donde no existan agresiones y violencia y donde las mujeres no sientan miedo de salir de su casa, a veces ni siquiera estar vivas, pues es algo tremendo, porque en su casa también hay una tremenda violencia, Mitzi. De mi parte, pues yo te agradezco mucho tu reflexión y que nos hayas acompañado hoy en Momentum, Mitzi. Bienvenida, Mitzi Robles, bienvenida. Qué bueno que ya estás con nosotras y nosotros te mandamos un fuerte y fraterno abrazo y le informamos que a partir de la próxima semana pues Mitzi estará también ya escribiendo un artículo de opinión y estará colaborando con nosotros en este espacio noticioso que le estaremos invitando acá. Te mandamos un fuerte abrazo, Mitzi, bienvenida. Muchas gracias, que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego. Gracias.